el equipo de la década de los 80 y vamos a hablar de todo de los 80, como la música, la moda, política y eso. Vamos a comentar un poco qué ocurrió Durante los años. ajá, y pues vamos a discutir nuestras opiniones y pues, un poco De cómo fue esta época que nosotras no vivimos, pero cómo las vemos desde nuestra perspectiva. Bueno, para empezar, por lo que tenemos un poco de información, es que hubo una crisis económica a finales de los 70. Sí, justo a finales de los 70 la política alrededor del mundo pues estaba en un gran cambio porque de los El gobierno decía que ya no Muchos podía traer el dinero público. muchos gobiernos decían que pues sí, básicamente querían hacer sus países supercapitalistas y pues México se había afectado por eso. Empezaron a ver desempleados, deudas del gobierno con la gente. Viendo entrevistas donde pues, preguntaba a la gente que vivía en esas épocas cómo estaba viviendo, todos hablaban de que tenían dinero para hacer su defensa y es súper fuerte. Luego, pues, 87, 88, pues iniciaron las elecciones. Esto del fraude electoral, iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y de repente se fue la luz y mágicamente estaba ganando a Salinas, el partido que estuvo mucho porque en ese momento pues todavía no existía el INE, entonces el voto no era pues tan seguro ni tan justo. Luego, en el 85 fue el temblor, que pues digo, eso fue un horror. Para toda la ciudad de México, dejó devastada toda la ciudad. No solo de toda la ciudad, de hecho este temblor pues afectó todavía mucho más desde el 2017, afectó más zonas. La razón por la que toda la ciudad del 85 se cayó es porque todos los edificios estaban construidos con muchísima corrupción. La gente pagaba para que el ingeniero civil no revisara esas cosas, todos los edificios estaban mal hechos. Todos esos edificios se cayeron en el temblor del 85 y nadie se fue a la cárcel. Y todos esos arquitectos ninguno se fue a la cárcel por corrupción. Entonces, el temblor del 85 no se fue porque los que ayudaron a reconstruir México fueron los ciudadanos y le dieron mención. Y ahora pues mi papá va a contar un poco la historia de cómo fue ese temblor. Pues yo era muy joven en ese entonces, un adolescente. Vivía en Satélite, fuera de la ciudad. Y la oficina de mi papá, en ese tiempo, su negocio estaba en la colonia Roma. Y también en la colonia Roma vivía mi abuela materna. Era un tiempo muy distinto al día de hoy. No teníamos teléfonos celulares, ni redes sociales, ni internet, ni nada, ¿no? Nos comunicábamos por teléfono. Teléfonos fijos que estaban en las casas, en las oficinas. Entonces era como más difícil la comunicación. Tembló en la mañana, no recuerdo exactamente la hora, pero era temprano. Mi papá ya había salido de la casa y empezamos a ver las noticias y vimos que había estado demasiado fuerte, ¿no? Que sí podía ser una tragedia. Entonces con mi hermano más grande nos subimos al carro y nos lanzamos hacia la colonia Roma, primero a buscar a mi papá. Cuando llegamos a su oficina se había caído el último piso de la oficina, es decir, el quinto piso. La oficina de mi papá estaba en el cuarto y quinto piso. Pero él no había llegado, se había ido a jugar tenis, se le hizo tarde, entonces todavía no llegaba incluso a la oficina, pero no sabíamos nada de él porque pues justo no había teléfonos móviles ni nada. Marcábamos a casa de mi abuela, pero pues no contestaban, o sea, no había teléfonos, los teléfonos fallaron en esa parte de la ciudad, bueno, en muchas partes de la ciudad. Como la colonia Roma fue de las más perjudicadas, se caían edificios completos, era un caos. Entonces mi hermano y yo caminamos hacia casa de mi abuela y vimos muchísimos edificios caídos. Atravesar la colonia Roma fue una aventura porque había fugas de gas, gente muy nerviosa todavía. A esa hora empezaron a llegar policías y soldados, pero estaban rebasados, o sea, el desastre era muy grande. Llegamos a casa de mi abuela ya no estaba porque habían pasado por ella antes, pero era como medio caótico porque como no había teléfonos, pasó un tío por ella y se la llevó y no podía avisarnos a nosotros ni avisar a mi mamá porque, pues te digo, no, en muchas partes de la ciudad no había comunicación, todo era como muy lento. Todos nos enterábamos a través del radio y de la televisión y pues bueno, para ese día en la tarde ya todo el mundo estaba ayudando, o sea, la gente que no le pasó nada o que vivía lejos de las áreas donde estaban más afectadas, nos acercamos para ver cómo podíamos ayudar. Nosotros, por ejemplo, teníamos una combi, una camioneta que se usaba para el trabajo de mi papá, para la oficina, y con esa nos dijeron que hacía falta llevar hielo al estadio de béisbol donde jugaban los Diablos Rojos y los Tigres, que estaba donde hoy es el centro comercial Parque Delta. Por mi casa, cerca de Satélite, en Naucalpan, había una fábrica de hielo y el hielo pues lo regalaban, o sea, todo el mundo estaba ayudando. Entonces fuimos a recoger hielo, cargamos la camioneta y fuimos al estadio de béisbol. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que en el estadio de béisbol estaban llevando los cadáveres y el hielo era para ponerle a los muertos y que no se echaran a perder mientras los identificaban y así. Fue como la primera experiencia que tuve yo con la muerte en mi vida, pero fue muy impresionante y estuvimos haciendo eso por un par de días. Fue la primera vez que la gente nos unimos para hacer algo en común. Siento que fue un parteaguas en cuanto a lo que la gente puede ser
y puede hacer cuando hay un desastre, ¿no? Hubo solidaridad y creo que esa fue la parte positiva de, de ese desastre. La parte negativa fue pues todos los edificios que se cayeron, ¿no? Porque fue un temblor muy fuerte, pero también eran edificios que estaban muy mal hechos. Ahí fue cuando pues, aprendimos que si nosotros no nos cuidamos, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Pues ajá, en el 86 básicamente fue un año de reconstrucción, de pues recuperar el país, la ciudad en especial. Luego pues igual fue en México 86, viajó a Argentina En el mundial, en el de mundial. año. Y se hizo el acuerdo de comercio internacional. Porque México antes no era un país que pues Tuviera comercializar con más, o sea, era un país muy cerrado. Los jóvenes en la década de los 80 y los 80 fue súper importante porque desde la matanza de Tlatelolco del 68, el gobierno no permitía que los jóvenes se reunieran. Todos los años 70 y así. En México no habían conciertos y no habían bandas y no dejaban que los jóvenes se juntaran tanto en los cines. Y justo los 80 fueron una época muy interesante porque justo fue esta como liberación de los jóvenes y fue cuando los jóvenes empezaron a descubrir más cosas, a juntarse. En los 80 empezaron a haber más conciertos y así, pero pues el gobierno estaba muy asustado de que los jóvenes se volvieran a juntar de nuevo porque volvieran a hacer toda una revolución como México no era un país que estuviera muy expuesto a lo de afuera, ¿no? En México cuando se informaba de las cosas le llegaba súper tarde a todos los mexicanos. Mi papá pues me cuenta de cuando él era joven que pues toda la información que llegaba de otras partes era muy controlada por el gobierno. La música que escuchaban todos los adolescentes escuchaban la misma música, no era tanto como de esto, del rock, de otras partes del mundo, no era tú más. Pues aquí era como Luis Miguel, Timbiriche, Lo que ponía la televisión Las mexicana, que uno Era lo que que querían que tuvieras eso. Ajá, esos artistas ni siquiera tenían conciertos en México, era muy hecho por el gobierno todo. Y pues mi papá me cuenta mucho que cuando él era pequeño, pues su única manera de ver el mundo exterior pues era comprar revistas de Estados Unidos y entonces así ya podía como descubrir bandas, música y muchas modas y cosas. Pero estas revistas eran caras, o sea, no era algo que alguien pudiera conseguir así. Igual justo hablando de la crisis económica, pues era un lujo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la música de los 80s y de algunas películas que salieron. También les pedimos a nuestros papás que nos contaran un poco de sus experiencias y de cómo se Vivir en los 80s fue una época muy divertida porque fuimos la primera generación que tuvimos cine en casa con las películas Betamax y las VHS y había películas increíbles de Hollywood como Volver al Futuro o Star Wars o Encuentros cercanos del tercer tipo, Indiana Jones. Es una época divertísima para ser niño y en la música habían artistas como Michael Jackson o Madonna o Duran Duran o The Cure o Depeche Mode que eran géneros muy diversos y muy divertidos. Creo que ahora todo es más similar y más repetitivo, como todas son películas de superhéroes o todas son películas con demasiados efectos especiales. Antes era más importante la historia que los efectos especiales. También era la época en la cual los videojuegos empezaron a llegar a las casas. A mí me tocó el Atari 2600 con juegos muy simples como Pac-Man y después el Nintendo con Mario Bros. Fue una época divertidísima. Entonces sí, como podemos ver, mucha música de la que había pues era cuando estaba llegando a México, ¿no? Supongo que eso era pues, algo que les gustaba mucho. Igual platicaron sobre Empezaban también los videojuegos y todo esto. Artistas mexicanos como José José, todos ellos. sí, pues ahí se ve como eran tan populares que digo, no podías no escucharlos, claro. Igual pues de películas que Pues una muy importante, Rojo Amanecer. y así vamos a hablar mucho sobre el tema de la libertad, o sea, pues Todo empezó a pasar. También con las modas que llegaron, se empezaron a vestir de muchísimos colores. Dicen que eran como diseños revolucionarios porque empezaron a traer como ropa de metálica, como que brillara y usaban ropa de Muchísimos colores, muchísima pintura, intensidad. Creo que siento que cuando pensamos como moda de los 80s, pensamos como en la Barbie que hace ejercicio y tiene un traje de baño y abajo unos mayones. Igual hay muchos patrones. Es como, ajá, es como un azul súper fuerte, un rosa súper fuerte igual. claro, sí. También otra moda es la del disco. Sí, 100%. Sí, tanto en A inicios de los 80 como pues estaba llegando, ¿no? Estaba llegando y pues fue un boom el disco aquí. el disco, tanto en ropa como en música, como en decoración, todo. El disco era un estilo de vida en ese tiempo. Creo que los 80, incluso como para nuestra generación, para todas las generaciones, pues una década muy importante. Pues mucho como la moda y la música, así no solo en México, sino también mundial. Siento que los 80, por favor. Los 80, ¿no? Claro, yo honestamente, o sea, nosotros que no vivimos esa época, o sea, ¿cuántas veces hemos dicho como, a ver, O sea, si hubiéramos nacido ahí hubiera todo bien padre? Sí, ser como un adolescente de los 80 también porque muchísimas de las series, películas que vemos como Stranger Things, la del perro y el robot y todas esas, son películas que están ambientadas en los 80s, ¿no? Y entonces, claro, pues nosotras vemos eso y automáticamente sabemos que fueron una época como importante. sí, tenemos muy clara la presencia de que están los 80s y Por ejemplo, no es como los 70s, por ejemplo, los 60s. ¿Qué pasó? No, o sea, no sé qué pasó en esa época, no tengo idea cómo era México o el mundo en esa época, las modas, pero piensas en los 80 y creo que tienes una idea muy clara. Igual pensar que muchas canciones, digo,
A mí me gustan muchas canciones de los 80s y pensar que salieron en esas épocas me hace súper loco porque se escuchan muy actuales, la verdad. Pues claro, obviamente se ve que son viejas, pero la idea que tenían era muy actual. Y eso es algo muy revolucionario. Una época muy importante, ¿no? Sí, claro, Como de revolución tecnológica, saliendo un poco del pasado, pues el primer teléfono celular portátil pues fue inventado en los 80, por ejemplo. es cierto. Igual la tecnología, claro, los primeros videojuegos en los 80s. Todo empezó a ir cambiando y fue muy importante. Nada, o sea, sí siento que lo que nosotras opinamos de los 80s es que fue una época súper revolucionaria para México, para todo el mundo. Un año que yo creo que todos tenemos muy marcados y que siempre que pensamos en los 80s va a ser como algo muy icónico, no sé. Creo que los 80 fueron una época muy importante en todo el mundo. Y pues nada, con eso nos despedimos. Muchas gracias por escuchar, por ver y esperamos que les haya gustado. Bye.